desafíos y oportunidades que la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia genera para avanzar en materia de responsabilidad jurídica corporativa, tanto de actores individuales como, eventualmente, vamos a aprenderlo, de personas jurídicas, y también en temas de prevención y acceso a la justicia y reparación en el marco de procesos de justicia transicional. Consideramos que este conversatorio puede contribuir a la situación específica de Colombia, pero también nutrir el trabajo de diversos procesos de establecimiento de estándares que tienen lugar en diversos escenarios de la ONU, incluyendo el proceso hacia un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos, el trabajo del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, y también que puede inspirar otros procesos transicionales en un mundo donde la Academia de Ginebra sobre Derecho Internacional y Derechos Humanos calcula 110 conflictos armados. Quisiera empezar haciendo una corta introducción de nuestros participantes y después tendremos una metodología bastante movida de conversación. Primero que todo, aquí está el doctor Gustavo Gallón, embajador de Colombia, quien en su vida anterior trabajó con la Comisión Colombiana de Juristas, dedicándose intensamente a los temas de paz y, por supuesto, los temas jurídicos relativos al mismo. Está el doctor Carlos Roberto Vidal López, que es abogado de la Universidad Javeriana, doctor en Derecho de esta misma universidad, con estudios en Historia, ha sido profesor universitario e investigador experto en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Migraciones Forzadas y Desplazamiento Interno, y que además de su trabajo como docente en la Universidad Javeriana, ha sido también docente en otras universidades, incluyendo en la de Essex, en el Reino Unido. Ha trabajado para la Fundación Ideas para la Paz en el Sistema de Naciones Unidas en Colombia, la Asociación Internacional para el Estudio de Migraciones Forzadas y la Red Universitaria por la Paz, la Defensoría del Pueblo y Brookings Institution, que es un centro de pensamiento con sede en Washington. El magistrado Vidal también fue el director del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana y registra más de 30 publicaciones en su producción académica. Desde el 15 de enero de 2018 hace parte de la sección de primera instancia en casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial de Paz, y desde noviembre del 2022 se desempeña como presidente de esta jurisdicción. Está acompañándonos también la profesora Sabine Michalowski, que es profesora de Derecho en la Universidad de Essex y codirectora de la Red de Justicia Transicional de esa universidad. Sus intereses académicos se enfocan, entre otros temas, en la rendición de cuentas de actores económicos por graves violaciones de derechos humanos y cómo enfrentarlas en procesos transicionales para combatir la impunidad, específicamente en el contexto colombiano. Y la doctora Clara Sandoval, que es abogada colombiana, directora de programas del Fondo Global de Sobrevivientes, profesora de la Universidad de Essex y de la Geneva Academy para el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. La doctora Sandoval es experta en justicia transicional y derechos humanos, habiendo asesorado gobiernos, a Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, y ha defendido a víctimas y actuado como experta ante la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana en relación con reparaciones en procesos transicionales. Ella es autora de múltiples publicaciones, muchas de ellas en torno a Colombia y a la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces tenemos hoy un panel tremendamente selecto que además ha viajado desde Colombia principalmente para enseñarnos cómo estamos en el tema de nuestro seminario. Tendremos una conversación y quisiera empezar con una pregunta, doctor Vidal, para que nuestro público entienda, porque quizás no todos son colombianos y no todos conocen
sobre cuál es la función y la composición de la Jurisdicción Especial de Paz. Bien, buenos días para todas y todos. Muchas gracias por haber organizado este evento, a FIANA, a la Misión Colombiana aquí en Ginebra, a la Universidad de Essex. Para nosotros en la jurisdicción es una oportunidad magnífica de poder mostrar cómo funciona la jurisdicción y sus alcances. Bien, nosotros somos un tribunal especial creado en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que terminaron en 2016. El tribunal comenzó a funcionar en 2018, está integrado por 38 magistrados y tiene el propósito de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves que han ocurrido durante 50 años de conflicto en Colombia, de conflicto armado que involucró a las FARC. Tiene unas características particulares. Decía que es un tribunal independiente que hace parte del Poder Judicial en Colombia y que se encarga del juzgamiento obligatorio tanto de los miembros de la antigua guerrilla de las FARC como de los miembros de la fuerza pública y el juzgamiento de manera voluntaria de miembros o funcionarios del Estado y de terceros particulares vinculados al conflicto armado. Otro de los elementos que hace especial el funcionamiento del tribunal es que nosotros trabajamos con la herramienta que llamamos priorización, que nos permite no estudiar o no investigar caso por caso, sino abordar lo que llamamos macrocasos, en los que investigamos más bien patrones criminales masivos, los principales patrones criminales del conflicto armado. En ese sentido, hemos construido 11 macrocasos que son el objeto de investigación de la jurisdicción, a los que me referiré después, y que tienen miles de víctimas, que desarrollan miles de conductas con cientos de perpetradores. Es un modo de juzgamiento masivo que de esta manera trata de juzgar los eventos más graves del conflicto armado. Y por otra parte tenemos una herramienta que es la de selección, que nos permite no juzgar a todos los perpetradores, sino concentrarnos en el juzgamiento de los máximos responsables, es decir, de las personas que pudieron tener control de la situación o tomaron las decisiones más importantes. Con estas herramientas nosotros hoy en día estamos juzgando una diversidad de casos, entre los que hay conductas de fuerza pública, de la antigua guerrilla, pero también de terceros y de funcionarios del Estado. Ese es el campo de trabajo de la jurisdicción. Muchísimas gracias, Roberto. Realmente interesante lo que presenta sobre los macrocasos y cómo determinar patrones. Ese es un tema que hacemos bastante las organizaciones de sociedad civil sobre la conducta corporativa que abusa de los derechos humanos y del medio ambiente, pero no lo vemos presente en muchos tipos de jurisdicción y obviamente interesante también el juzgamiento de máximos responsables, que para nosotros ha sido un tema cuando hablamos sobre responsabilidades jurídicas a lo largo de las cadenas de valor y nos referimos a empresas controladoras, por ejemplo. Continuamos con una pregunta para el embajador Gallón, que obviamente tiene una gran experiencia en el tema. Quisiéramos, embajador, saber por qué es importante y genera una oportunidad en materia de responsabilidad jurídica corporativa y prevención y acceso a la justicia en materia de empresas y derechos humanos, el proceso hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante en la materia. Esto para tratar de conectar lo que nos acaba de contar Roberto con esfuerzos a nivel global que pueden ser útiles también para la justicia transicional. Embajador. Gracias, Ana María, y un saludo muy cordial a los integrantes del panel, a Sabine, a Clara y al magistrado Roberto Vidal y a todas y todos ustedes, y permítanme empezar un saludo especial al embajador de Panamá que nos honra con su presencia.
es un hecho, y es un hecho lamentable, que hay violaciones en diversas partes del mundo, violaciones de derechos humanos, que tienen participación de una forma u otra de empresas nacionales y de empresas transnacionales, frente a lo cual las dificultades para enfrentar su responsabilidad son grandes. Yo diría que hay dificultades de carácter jurídico, varias, y dificultades de carácter político y económico, también varias. De carácter jurídico, la primera y más grande es que las violaciones de derechos humanos por definición están referidas al Estado, y las empresas transnacionales y las otras empresas no son Estado. Por consiguiente, el señalamiento de responsabilidad por violaciones de derechos humanos es difícil. Aunque en esta materia ha habido una evolución, ciertamente, en los últimos 20 años, y una flexibilización de los conceptos, pero no al punto de llegar a atribuir responsabilidad por violación de derechos humanos a actores particulares. Es una primera dificultad. Una segunda dificultad es la de que en materia penal, lo primero es en materia de responsabilidad política o administrativa, lo segundo, o internacional. Lo segundo, en materia penal, igualmente la imputabilidad penal, salvo contadísimas excepciones, en general en los países está restringida a las personas. Es una responsabilidad personal, no es una responsabilidad atribuible a una persona jurídica. Y en tercer lugar, un tercer orden de dificultad en esta materia, especialmente referida a las empresas transnacionales, es que ellas tienen unas diversas modalidades de intervención en los países a través de establecimiento de filiales, pero en relación con las cuales la responsabilidad de la casa matriz muchas veces se encuentra con dificultades. O sea, ahí tenemos un primer gran paquete y amplio de obstáculos para poder deducir responsabilidad y para poder actuar al respecto en relación con las actividades que organizaciones empresariales nacionales o transnacionales puedan tener con violaciones de derechos humanos. Y en segundo lugar, una dificultad de carácter político y económico, y que tiene origen fundamentalmente en lo económico, es el peso que tienen económicamente estas empresas. Las transnacionales, por supuesto, algunas de ellas son más poderosas que algunos estados. En lo económico tienen un presupuesto mayor. Otras no necesariamente, pero de todas formas tienen una presencia muy significativa en el desarrollo económico de las actividades del país. Todo esto, este conjunto de circunstancias, hacen difícil que se pueda actuar por parte de la sociedad y por parte del Estado en relación con actividades o hechos en los cuales están involucrados de una forma u otra empresas nacionales o transnacionales. Por eso, la importancia del tratado, de la propuesta de tratado vinculante, la importancia antes de los mecanismos que se han generado en Naciones Unidas al respecto, el nombramiento de un relator hace años sobre el tema, hoy en día la existencia de un grupo de trabajo al respecto y la discusión de un tratado vinculante en esta materia. Al respecto, el tratado pretende cubrir tanto las áreas de prevención para evitar que se produzcan este tipo de situaciones como de deducción de responsabilidad, igualmente para poder conducir igualmente asimismo a una situación de reparación. Así que, y perdón por la extensión, termino diciendo es crucial que avancemos en esta materia, las dificultades para hacerlo son grandes, las diferencias de opinión entre los diversos estados son inmensas, pero las víctimas y las sociedades necesitan que exista ese tratado vinculante en materia de empresas y derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, embajador, y creo que uno de los factores o una de las características de este proceso es que ha sido empujado por la sociedad civil, también en el espíritu de llevar las realidades de las comunidades y las experiencias de los países, incluyendo los del sur global, a los procesos de establecimientos de estándares en la materia a nivel internacional para crear un estándar global mínimo
Y en este sentido, la experiencia de la JEP puede ser de gran utilidad en materia de justicia transnacional en las negociaciones. Por eso, Sabine, nos gustaría escuchar cuál es tu apreciación sobre la labor de la JEP y su función en materia de justicia transicional e impunidad corporativa, para ver cómo esto podría informar el proceso internacional también. Bueno, muchas gracias. Estoy encantada por estar aquí en este panel tan distinguido. Y bueno, con respuesta a esta pregunta específica, quería decir primero que muchos de los problemas que escuchamos desde bueno, que nos contó el embajador Gallón también se ven en Colombia y en el contexto de la JEP. Entonces, bueno, empezando con algo positivo, porque la pregunta también fue mi apreciación del proceso de justicia transicional en el contexto de la JEP, y ahí tengo que decir que realmente para mí es muy emocionante ver el trabajo de la JEP, porque realmente hay muchos avances en justicia transicional y muchos esfuerzos muy innovadores que, por ejemplo, en materia de violencia de género, también crímenes ambientales, trabajo con las víctimas, es realmente para mí el trabajo de la JEP es muy importante para avanzar con cómo pensamos también desde afuera. Quizás después podemos hablar un poco más de esos temas generales si alguien, bueno, porque están vinculados también obviamente con el tema especial, y yo creo que realmente el mundo puede aprender mucho de la JEP. Al mismo tiempo, pensando en la pregunta específica sobre la impunidad corporativa, quizás hasta este momento el balance es menos positivo, y no por falta de voluntad por parte de la JEP, sino justamente por muchos de los problemas que ya fueron mencionados por el embajador Gallón. Y es que la JEP primero tiene por diseño una competencia limitada, porque solamente tiene competencia sobre actores individuales, como lo encontramos también en la mayoría de los países en el derecho penal y también en el derecho penal internacional. Entonces, por eso ya incluso los avances que pueden haber serán avances sobre la responsabilidad penal de individuos, y desde ahí, obviamente, de manera más indirecta, se puede también investigar un poco el rol de empresas, pero no están las empresas no están en la competencia de la JEP. Por eso eso es limitado, pero eso no significa que no sea importante también para la impunidad empresarial, porque, por ejemplo, pensando en un caso conocido, el nuevo macrocaso 08 es un caso sobre alianzas, y es un caso sobre las alianzas entre los militares, entre los paramilitares y también terceros civiles, que incluye actores económicos. Ahí, por ejemplo, en el contexto de investigar la responsabilidad individual, hay dos sometidos de la empresa Drummond en ese caso. También, obviamente, en el mismo contexto se investiga más en general el rol de la Drummond, pero eso es no como, bueno, ellos no son los imputados, sino simplemente es parte del contexto. Entonces hay como limitaciones, pero también hay posibilidades. Y la última cosa que quiero decir ya, y ya termino con esa primera pregunta, y es que otra limitación que hay y que hace el trabajo de la JEP mucho más complicado de lo que debería ser, es la competencia limitada que tiene incluso sobre individuos, porque solamente tiene competencia sobre terceros civiles si se someten a la JEP de manera voluntaria. Y eso obviamente causa muchísimos problemas, porque convencer a terceros civiles que vayan a la JEP para confesar sus crímenes en cambio de beneficios, pero hay que encontrar muy buenos incentivos, porque si no, ¿para qué lo hicieran? Entonces esa es una limitación muy importante que quizás después podemos, porque eso también yo creo que de eso podemos aprender mucho para futuros procesos transicionales, pero quizás eso es para otra ronda de preguntas. Muchísimas gracias, profesora Michalowski. Quisiera destacar que temas como género, justicia ambiental,
víctimas son centrales a los procesos internacionales y seguramente podremos aprender de la JEP. Y más allá de decir que si bien hasta ahora solo estamos trabajando o está trabajando la JEP sobre el tema de individuos, ese es un camino que hay que recorrer para demostrar quizás cómo ese tipo de justicia no es suficiente y una justicia penal más estructural hacia las corporaciones es necesaria. Hay que crear el caso jurídico y en este sentido la JEP seguramente nos podrá ayudar y esperamos que el derecho internacional por venir sea un apoyo para que procesos transicionales en el futuro tengan esas dos perspectivas, tanto la personal individual como la perspectiva de las corporaciones. Obviamente también nos es útil para los diferentes procesos conectar con el contexto. Este proceso del tratado y también las discusiones sobre los principios rectores tienen la virtud de conectar diferentes áreas del derecho que muchas veces no han conversado entre sí y en este sentido, profesora Sandoval, quisiéramos que nos cuente cuáles son las tendencias en la justicia transicional en materia de responsabilidad jurídica corporativa y en la lucha contra la impunidad a nivel mundial. Muy buenos días a todas y a todos. Honorable panel, me siento muy honrada de estar con ustedes hoy acá y poder compartir algunas reflexiones en torno a estas preguntas tan importantes. Lo que quisiera decir es lo siguiente. Yo creo que en los últimos 30 años hemos presenciado una evolución constante y creciente de accountability, de rendición de cuentas que trasciende el área de la justicia transicional, trasciende el área de los derechos humanos, trasciende el área del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional. Es incremental y sí, la justicia se demora, pero la justicia llega. Para mí ese es un mensaje contundente de los últimos 30 años. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que nos comentaba el señor embajador hace un momento sobre cómo empezamos con un relator, luego un working group, se pudieron crear las directrices básicas y hoy en día existe todo un trabajo de gran rigor tratando de darle vida a los diversos pilares que ellos incluyen, especialmente a la necesidad de que haya un recurso efectivo, ¿no?, para las víctimas, etcétera. Pues creo que es impresionante de dónde venimos y en dónde estamos. Pero si miramos también a los procesos de justicia transicional en el mundo, inclusive antes de que habláramos de justicia transicional y nos remontamos al caso Lafargue durante el Holocausto y nos vamos, por ejemplo, al trabajo de la Comisión de la Verdad en Sudáfrica o nos vamos a la Comisión de la Verdad en la Argentina y aterrizamos en Colombia con el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero no solamente de la jurisdicción, sino del sistema transicional que se ha puesto en Colombia, lo que uno ve es totalmente una búsqueda permanente para lograr que haya una rendición de cuentas de aquellos actores, incluidas las empresas, que por años pudieron pasar de bajo perfil, cometiendo crímenes que eran claramente violatorios del derecho internacional, pero sin pena, ¿no? Y algo que para mí resulta especialmente paradigmático en los últimos 3 años, viendo el mundo como ha cambiado, un mundo cada vez más convulsionado, más violento, es ver cómo, por ejemplo, en relación con lo que está pasando en Ucrania y Rusia, lo que hemos visto fue una respuesta de la comunidad internacional gigante que saltó a confiscar bienes de oligarcas, grandes empresarios rusos, más de 420 billones de euros confiscados entre bienes de los rusos, pero también de los oligarcas rusos que están ahí y que pueden muy probablemente terminar siendo utilizados para procesos de reparación a víctimas o para procesos de reconstrucción. Y esto no es un precedente pequeño, o sea, esto es gigante a nivel mundial. Y si nos vamos, por ejemplo, a lo que pasó el año pasado en octubre en relación con el caso de Lafargue, donde encontramos que Lafargue reconoce responsabilidad por haber conspirado en la realización de crímenes en Siria entre los años 2013 y 2014, ayudando a ISIS, pero también a otros grupos terroristas, y que por esto terminan sancionando Lafargue con más de 700 millones de dólares. Estos son para mí precedentes gigantes que muestran cómo
poco a poco ese escudo que protegía a las empresas empieza a quebrantarse y cómo es necesario que las empresas empiecen a buscar formas de acomodarse socialmente, conectándose a los procesos de justicia. La pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y por ejemplo en el caso de Lafarge a mí me parece súper interesante que ahorita el caso continúa, muchas víctimas se están uniendo a estos casos con el objetivo de obtener reparación de Lafarge, ¿no? Es un caso fundamental, es un precedente para mí a nivel internacional y es en este contexto que yo creo que tenemos que pensarnos qué significa el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, cuál es el potencial de esa jurisdicción a pesar de las limitaciones que ya mencionaba Sabine, pero volviendo a un punto que ponía de presente el señor embajador, y es las víctimas. No se nos puede olvidar que donde empieza esta discusión y donde tiene que terminar esta discusión es con los derechos de las víctimas. Las víctimas tienen un derecho a la justicia, las víctimas tienen un derecho a la verdad, las víctimas tienen un derecho a la reparación y a garantías de no repetición. Y yo creo que la jurisdicción puede contribuir y lo está haciendo desde diversas formas a que estos diferentes derechos puedan ser satisfechos. Muchísimas gracias. Y especialmente por darnos una nota positiva en este mundo tan convulso en el que estamos y decirnos que el trabajo que muchas y muchos que estamos acá hacemos vale la pena aunque vaya lento. Todo parece indicar que va lento pero seguro y especialmente por recordarnos que es posible lograr cambios, es posible también lograr cambios en el modelo empresarial y además es posible resocializar a las empresas. Yo me acuerdo que cuando estudiábamos Derecho Penal nos decían que había unos objetivos de sanción, pero también de resocialización. ¿Por qué no resocializarlas en el marco de un mundo globalizado en que muchas veces las estructuras de responsabilidad jurídica corporativa son difuminadas por la complejidad de estas empresas? Para continuar, quisiera preguntarle entonces al profesor Vidal con qué herramientas cuenta la Jurisdicción Especial de Paz para asegurar la responsabilidad jurídica de actores económicos relacionados con abusos de derechos humanos y ambientales y cómo podría vincularse a los procesos de la JEP, no solo a las personas responsables, sino eventualmente también a las empresas, un poco elaborando sobre lo que la profesora Michalowski nos ha contado. Bien, gracias. Al igual que en el derecho internacional, la vinculación de las empresas a la responsabilidad penal bajo la Jurisdicción Especial para la Paz es problemática y ha sido objeto de debates muy fuertes. En el proyecto inicial de la jurisdicción había plena competencia para juzgar terceros como actores empresariales, pero después de una revisión constitucional esa competencia fue limitada, de manera que solo se puede investigar a quienes comparezcan de manera voluntaria y no se les puede juzgar de forma obligatoria, lo que obliga, digamos, a hacer un rodeo en la investigación y persecución de empresas. Sin embargo, esa ventana voluntaria ha estado funcionando, porque tiene un elemento que atrae mucho a las personas. Nosotros mantenemos además la limitación del derecho penal y el derecho internacional de no poder juzgar personas jurídicas, sino que nos restringimos a personas naturales, pero un número muy importante de personas naturales han venido a la jurisdicción tratando de resolver problemas jurídicos muy graves y tratando de pasar la página del conflicto, y eso nos da como nos ha dado la entrada a conocer de ciertos hechos. Por otra parte, lo que hemos también logrado es investigar la vinculación entre quienes comparecen de manera obligatoria con sujetos empresariales. Por eso tenemos un caso que ya mencionaba Sabine, que es sobre la vinculación entre las acciones de la fuerza pública
conectada con grupos paramilitares, conectada con terceros que podrían eventualmente ser grupos empresariales, y esos casos empiezan a avanzar en la vinculación de empresas. Entonces, lo primero es que tenemos una competencia limitada, pero tenemos una competencia para investigar sujetos y personas conectadas con grupos empresariales, y eso ya es un avance. En segundo término, tenemos también una herramienta fundamental que es la de la justicia restaurativa. El Tribunal para la Paz se basa en buscar los aportes de verdad plena, exhaustiva y detallada de los comparecientes, en el reconocimiento de responsabilidad, que es un derecho de los comparecientes, y la posibilidad de que cuando hay aportes a la verdad y reconocimiento se impongan sanciones que no son de cárcel, sino que son sanciones que consisten en proyectos que buscan la reparación y la restauración de las víctimas. Y allí se abre un espacio muy interesante de trabajo con las empresas, en el sentido de que hemos estado convocando empresas y grupos empresariales para que se vinculen a la construcción de estos proyectos sobre la base de diálogos con comunidades y diálogos con víctimas, aportes a la verdad sobre las circunstancias del conflicto y la construcción de estos proyectos que muchas veces están más a la mano de las empresas. Y ahí tenemos todo un campo de trabajo en el que empezamos a desarrollar proyectos para víctimas y para comparecientes, y sentimos que con esas herramientas podemos avanzar. Por ejemplo, resolver los problemas de cómo podrían ser en el futuro sanciones para empresas, que se ven muy disociadas de la cárcel, pero que se ven muy conectadas con la construcción de proyectos masivos. Y finalmente, lo que hemos tratado es de conectar la idea de transición, de la justicia transicional hacia la paz, hacia condiciones del Estado de Derecho, tratarlo de conectar con las ideas de transiciones energéticas o transiciones de producción. Es algo así, lo que les hemos dicho a las empresas es que si se están haciendo grandes proyectos de cambio en la producción, por ejemplo, energías limpias o salir de combustibles fósiles, esos cambios debían estar acompañados de nuevos estándares de relacionamiento entre empresas y comunidades en el marco de derechos humanos y en el marco del derecho internacional. Esas son como las herramientas de las que disponemos hasta ahora. Muchas gracias, magistrado Vidal. Quiero resaltar quizás la importancia que nos demuestra la Corte de mirar fuera del cajón en materia de sanciones, porque siempre es un poco difícil imaginar cómo son las sanciones para las empresas que sean efectivas. No siempre una multa pecuniaria es efectiva, porque muchas veces las multas son un pellizco para las empresas, ¿verdad? Y en ese sentido, repensar el modelo empresarial desde la perspectiva de la sanción resulta bastante interesante. Vamos a seguir aprendiendo y creo que será muy relevante ver cuál es el seguimiento que da la jurisdicción a la implementación de esas sanciones y también pensar cuál será el rol del Estado, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos es que muchas veces las empresas entran a reemplazar al Estado, aunque su fin es de bien privado, de beneficio privado y no de interés público. Entonces, ¿cómo lograr que el interés público prime en esos nuevos modelos de responsabilidad? Será una pregunta por resolver. Pasemos entonces nuevamente al embajador Gallón. Embajador, ¿cuáles son las mayores oportunidades que el proceso y el proceso del tratado, del instrumento jurídicamente vinculante, representa en la lucha contra la impunidad corporativa en procesos transicionales? ¿Y ve usted la posibilidad de avanzar hacia una justicia penal a nivel global? Ahí me hiciste como 3 preguntas, vamos a ver. Por los mismos 4 minutos. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades que el proceso y el tratado dan para el desarrollo de la justicia transicional y la superación de la impunidad? Yo agregaría para el desarrollo de la justicia no transicional. ¿Por qué
porque en esta materia hay, como Sabine nos lo contaba, ya casos en Colombia. Ella mencionó el caso de 2 representantes de una empresa explotadora de carbón, que ha sido un caso muy difícil. El año pasado se confirmó el llamamiento a juicio de los 2 directivos, luego de 2 o 3 años de estudio de una apelación de la decisión inicial de la Fiscalía en ese sentido. Pero el proceso, y así hay otras empresas que también tienen responsabilidades grandes y empresarios que tienen responsabilidades grandes en estas materias, pero el proceso, la contribución que el proceso puede dar para el desarrollo de la justicia ordinaria y para el enfrentar la impunidad en estas materias es que en medio de las dificultades y las diferencias de criterio, el proceso cada vez ilustra más acerca del rol importante que tienen las empresas en la generación de estas violaciones. Y eso yo creo que a la larga, y como decía Clara antes, la justicia llega, en algún momento llega, pero el proceso contribuye, puede contribuir, espero que esté contribuyendo a que los funcionarios judiciales puedan tener mayor conciencia de esa particularidad, de la particularidad del papel de las empresas en esta materia. En relación con su aporte en la justicia transicional, yo espero que también el proceso pueda contribuir en esa dirección, en la medida en que, y quizás podemos ampliar más adelante si hay tiempo, en la medida en que los diversos actores puedan ver que este es un tema que cada vez se concreta más, que cada vez se define más. No puedo decir lo mismo del tratado, porque el tratado avanza lentamente. El proceso es uno y crea una reflexión que es muy importante, muy valiosa. El tratado todavía no tiene definiciones y se va a tomar tiempo en tenerlas y como lo he dicho, hay muchas diferencias de criterio en esta materia, pero espero que sí. En cuanto a justicia global, igualmente es de esperar que el proceso esté contribuyendo a situaciones similares en otros países, en otras partes, y que también tenga sus efectos en la propia Corte Penal Internacional y en otros espacios de justicia a nivel global. Gracias, embajador. Sí, es importante lo que usted nos recuerda, cómo las empresas contribuyen a violaciones específicas, pero también cómo han contribuido a las múltiples crisis que estamos viviendo, incluyendo la ambiental, también contribuyendo a conflictos, y cómo en el marco de esas crisis estamos viviendo sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Y aunque el proceso del tratado va lento, es un marco interesante para tener estas discusiones y pensarnos en un debate democrático cuál es el derecho corporativo de los derechos humanos que queremos hacia el futuro, para sembrar semillas hacia eso. Por supuesto, los debates son difíciles y el proceso es lento, pero si el proceso no estuviera ahí, seguramente los temas más duros de esta reflexión no estarían presentes, incluyendo en las situaciones de conflicto, de guerra, de ocupación y en los procesos transicionales. Profesora Michalovsky, ¿usted nos podría contar entonces cuáles son los principales desafíos que enfrenta la JEP en esta materia? Bueno, hay muchos desafíos. Me voy a enfocar brevemente en 3. Y el primero para mí es el problema de los recursos de la JEP. Porque pensando, por ejemplo, en que la sala de reconocimiento, que es la sala que Roberto habló antes de la priorización de casos, y ellos llevan los 11 macrocasos priorizados, son 11 casos muy, muy grandes, más o menos cubriendo el total de los crímenes cometidos en décadas de conflicto armado, y hay 6 magistrados en esa sala. Entonces ya se puede ver que realmente ahí los recursos son un problema enorme para avanzar con un tema tan complejo como como con todo el trabajo, pero incluso con ese tema tan complejo. Entonces eso solamente con todas las... entonces, si una a veces dice los avances son lentos, también hay que ponerlo un poco en la perspectiva del trabajo de la JEP y de las posibilidades que tiene la JEP. Entonces, eso primero, solo para resaltar eso. Después,
y yo lo veo un poco como desafío, siempre es el rol, Clara es muy optimista, yo soy un poco más pesimista, entonces Clara mostró muy acertadamente los precedentes internacionales que hay en el contexto de la responsabilidad de actores económicos en contextos de justicia transicional. Al mismo tiempo, si uno piensa específicamente en la justicia penal, en realidad hay muy pocos precedentes. Hay precedentes, pero hay muy pocos precedentes exitosos y muy pocos precedentes realmente que nos dan pistas sobre cómo pensar en las imputaciones y cómo vincular a los actores económicos a estos macrocasos y su responsabilidad a la responsabilidad de la fuerza pública, que en Colombia son los comparecientes forzosos sobre los que la JEP tiene la competencia. Entonces, solamente para mostrar un poco la complejidad de eso, ya se mencionaron varias de esas dimensiones, pero pensando en el caso de la Drummond, entonces, como dijo Gustavo, unos directores de la Drummond están en juicio penal en la jurisdicción ordinaria porque no se sometieron voluntariamente a la JEP. Entonces, hay procesos en la jurisdicción ordinaria que obviamente sigue existiendo en Colombia. Al mismo tiempo, hay dos miembros de Drummond o que se sometieron voluntariamente a la JEP, entonces ellos sí están investigados en el contexto del macrocaso 08, pero lo que se debe mostrar en algún momento en ese contexto es, si pensamos simplemente en impunidad, en superar la impunidad penal, lo que debe mostrarse en ese contexto no es solamente qué hicieron ellos ya tienen condenas en la ordinaria, entonces ya se mostró que cometieron asesinatos, etcétera, que tenían un rol en eso. Pero en el contexto de los macrocasos, como lo dijo Roberto al inicio, lo que hay que mostrar para que tengan alguna sanción es que se trató de máximos responsables en el contexto de esos macrocasos y de esos crímenes internacionales. Entonces los responsables con la más alta responsabilidad para esos crímenes. No digo que no se puede, pero es difícil y para eso hay muy pocos precedentes internacionales y todavía para mí es muy, y eso es algo que como académica internacional trabajando sobre esto durante muchos años, tengo que decir que es realmente casi vergonzoso cuán chiquitos son los avances en la academia sobre esos temas, que realmente tenemos muy poco que ofrecer a la JEP, no solamente a la JEP, pero específicamente a la JEP para poder avanzar, y estamos obviamente todos pensándolo, pero hay muy poco para realmente fundamentar esto. Bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias, profesora Michalowski. Los avances son chiquitos y creo que ese es uno de los factores que siempre lleva a las comunidades afectadas a estar tan descontentas con el derecho internacional y a pedir más y más justicia. A la vez, también es lo que crea la masa crítica que está moviendo estos procesos. Entonces, bueno, en esa dinámica es importante mantener este interés en seguir presentando más casos y teniendo más precedentes, aunque sea tan lento. Y yo pienso que es muy importante lo que usted nos explica de ese paralelismo entre la justicia ordinaria y los procesos de la Jurisdicción Especial de Paz, porque al final eso nos va a permitir aprender qué es lo importante de las jurisdicciones especiales y cómo estas pueden inspirar tanto los marcos normativos globales como otros procesos de justicia transicional. Profesora Sandoval, ¿cuál considera usted que es la oportunidad más grande que tienen las empresas y los terceros responsables en la JEP, ya que usted siempre ve oportunidades y cosas buenas? Bueno, Sabine siempre piensa que yo digo cosas buenas, que soy muy optimista, pero yo creo que en el caso de la jurisdicción hay razones para ser optimista y me quiero ir a la frase que Roberto dijo, que me parece acertadísima. Hay una oportunidad única para que las empresas piensen en la transición económica relacionada con la transición de la justicia transicional. Única,
realmente el país ha vivido el impacto de las empresas a lo largo y ancho del país. Estamos hablando, solo por enfocarnos en las 170 municipalidades más afectadas por el conflicto en Colombia, 36% del territorio nacional, donde las empresas han estado presentes, ¿sí? Se han beneficiado a diario del conflicto, de las víctimas, etc. ¿Cómo hacemos para devolver en estos territorios una nueva oportunidad de vida, pero también una nueva oportunidad de relaciones económicas? O sea, yo sé que la palabra incentivo acá no debería utilizarse, pero yo creo que si yo fuera una empresa y a mí me tuvieran que convencer de por qué es importante ser parte de estos procesos, lo que yo diría es, porque si usted quiere seguir haciendo un proyecto viable económicamente, usted tiene que invertir en el país y tiene que hacerlo bien. Y este es el momento fundacional, este es el momento donde usted empieza a reinventarse a través de la misma justicia transicional. Entonces tú hablabas de las transiciones energéticas, pero eso se puede desplegar a todas las áreas empresariales que viven y que se han beneficiado del conflicto en Colombia. Y yo creo que la manera como esto se vuelve concreto es a través de las sanciones restauradoras, de la sanción propia, de la contribución que las empresas pueden hacer a los PEDETs, a las reparaciones de carácter colectivo, etcétera, ¿no? No tenemos, uno mira cuánta plata se ha destinado ya para financiar los PEDETs, pero qué tan cortos esos dineros se quedan para realmente hacer posible esa reforma que necesitamos. Ahí es donde necesitaríamos a las empresas también metiéndose la mano al drill para decir, sí, esto no es porque estoy haciéndolo de caridad, no, lo estoy haciendo porque tengo responsabilidad y porque la única forma de yo ser viable a futuro es también invirtiendo en el tejido social, es invirtiendo de cara a las comunidades. Entonces yo creo que esta justicia restaurativa que acompaña el proceso de justicia transicional se vuelve una oportunidad única a futuro para las empresas. Creo que es fundamental. Y sí, es cierto lo que dice Sabine, desde el punto de vista penal no hemos avanzado mucho, las limitaciones que tiene la jurisdicción para ir tras las empresas es clarísima, pero sin embargo, como lo decía Roberto, la oportunidad existe, está ahí. Y yo creo que no se trata siempre de judicializarlo todo, sino también de saber desjudicializar lo que es desjudicializable y de crear realmente espacios de transformación social. Porque lo que es cierto es que estas empresas que han cometido estos crímenes en Colombia de pronto no serán las que vamos a poder llevar al palestro, ¿no? Pero sí pueden contribuir a la transición de justicia, pero también a la transición de carácter económico. Entonces, ¿cómo nos pensamos de manera creativa el llevar a estas empresas a la mesa para pensarnos estas otras formas alternativas de sanción, ¿no? Y yo creo que tú lo decías, Roberto, y con eso termino. Son esas transiciones económicas las que nos tenemos que pensar con clave transicional desde la justicia. Muchas gracias, Clara. Este aporte es súper interesante dentro de las discusiones que tenemos principalmente aquí en Ginebra, porque desde sociedad civil hay una crítica muy grande a cómo las empresas se apoderan de las agendas de los estados, imponen en qué dirección ir, imponen cuáles son las soluciones, al punto que tenemos el término súper conocido de la captura corporativa. Y me parece que la diferencia que otorga esta forma de sanción es que una autoridad del Estado en su rama judicial retoma el control para decirles a las empresas cuáles son los principios que deben regir sus aportes a las sociedades y sus aportes a esas transiciones y por tanto con la posibilidad de tomar decisiones y dar orientaciones basadas en el interés público y no solamente, como sucede de la otra manera cuando hay captura corporativa, desde el interés privado y la ganancia. Entonces es bastante esperanzador. Continuamos entonces después de las oportunidades que deben ver las empresas con las oportunidades, Roberto, que tiene para avanzar la JEP
en este tema y para que nos cuentes cómo ha ido avanzando. Bien, las oportunidades que hemos estado examinando podrían desarrollarse en varios niveles y empiezo por el nivel más externo. Primero, y por eso es tan importante para nosotros este foro, conectar la actividad de un tribunal nacional que tiene competencia interna con la actividad de las instituciones internacionales. El modelo de la JEP es bastante intensivo en la presencia de Naciones Unidas. Tenemos una visión de verificación en Colombia del cumplimiento de los acuerdos y los acuerdos lo están siendo supervisados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por eso esta posibilidad de conexión con estos foros y las conclusiones que se hacen aquí es una posibilidad concreta. Pero también hemos estado tratando de establecer una labor conjunta en términos de complementariedad positiva con la Corte Penal Internacional y desarrollando estos temas, entre esos la responsabilidad empresarial, y tratando de abrir espacios en los que las decisiones que tome la JEP, que sin duda van a tener un impacto como precedentes de posibles costumbres internacionales o simplemente precedentes judiciales de justicia transicional, eso es lo que pueda tener sobre el cuerpo del derecho internacional criminal. Y ahí vemos una posibilidad de diálogo y, por supuesto, diálogos mucho más amplios con la sociedad civil, como los que has mencionado, Ana María. Y por otro lado, también hemos tratado, y reitero, de invitar a las empresas para que pudiésemos conectar la construcción de justicia, reitero, restaurativa. Ese es un tema clave, sí, que es partes del diálogo, sí, no parte simplemente de la investigación criminal, sino del diálogo entre víctimas y la sociedad y los terceros, en este caso terceros empresariales, y la posibilidad también de que las empresas saquen lo que las elaboraciones que han hecho de responsabilidad social y de responsabilidad de derechos humanos de las empresas. Lo que hemos estado invitando es, se han escrito muchos libros, se hacen muchos documentos y declaraciones empresariales sobre las posibilidades del desarrollo de vocación de derechos humanos. Decimos, este es el momento de sacarlo de cara a las víctimas e insistir en construir nuevos términos de la relación empresas en comunidades, porque terminaría diciendo también, vemos que muchas veces los estándares, las mismas empresas transnacionales tienen estándares diferenciales según los países, y lo que queremos es elevar los estándares en nuestro país. Empresas que están muy vinculadas con conflicto armado en Colombia tienen un comportamiento impecable en otros países donde la exigencia es mucho mayor. Entonces, digamos, ahí lo que estamos buscando es tratar de llegar a los estándares internacionales, traerlos al nivel local, y este diálogo local e internacional se vuelve fundamental para el tratamiento con las empresas. Gracias, magistrado Vidal. Vuelvo a tomar el tono más serio. Parece bastante interesante comparar con lo que pasa en el proceso del tratado, donde hemos tenido, por resultado de las conversaciones con comunidades afectadas, una visión bastante crítica de la responsabilidad social empresarial y de cómo esta ha sido utilizada muchas veces para hacer lo que llaman acá green o blue o no sé el color washing, face washing de las empresas, mientras se mantienen los patrones de abusos de derechos humanos. Y quizás este diálogo que ustedes están teniendo en Colombia para sacar esas experiencias puede servir para de pronto identificar algunos elementos buenos, pero también para identificar lo que no ha funcionado y en este sentido, desde la jurisdicción, dar líneas que permitan que desde una responsabilidad jurídica corporativa se integren modelos que funcionen para la gente y no sean simplemente este face washing. Esto lo digo yo como miembro de sociedad civil y con la mirada crítica que tenemos, así que ver lo bueno y lo malo haciendo transparente puede ser interesante. Quisiera entonces pasar a la última pregunta para Gustavo antes de ir a la conversación con el público. Embajador,
una sola pregunta, pero bastante abarcadora. ¿Cómo explicaría usted de dónde venimos en Colombia y hacia dónde nos dirigimos en la materia? Lo bueno, lo malo y lo feo que usted ve. Gracias, Ana María. Antes de responder, quisiera, por transparencia, decir que el proceso que ha mencionado Sabine en relación con una empresa cuyo nombre ella dijo, yo he sido representante de las víctimas como director de la Comisión Colombiana de Juristas, que continúa siendo la representante de las víctimas en ese proceso. ¿Cómo estamos en Colombia en relación con eso? Pues en Colombia hay diversos actores, como en todas partes del mundo. Yo quisiera referirme a 4 tipos de actores. El gobierno, ¿cómo está con el proceso? Comprometido, absolutamente comprometido con sacar adelante el tratado vinculante. Y vamos a seguir en esa dirección. Eso es lo que esperamos. La justicia y especialmente la JEP. La JEP hemos escuchado ya muchas de las manifestaciones de su actuación y de su intervención, y creo que hay un campo de acción importante, limitado, como se ha dicho, en la medida en que la Corte Constitucional cercenó el tratado en cuanto a la comparecencia obligatoria de los particulares ante la JEP, pero dejó abierta la posibilidad de que los particulares pudieran comparecer voluntariamente. Y hay varias formas de convencer a los particulares para comparecer voluntariamente ante la JEP. Una es la investigación penal, otras son las acciones directas de discusión y de reflexión y del proceso del tratado y demás. Al respecto, es importante tener en cuenta que en Colombia la justicia ordinaria y la justicia transicional de justicia y paz descubrieron en el pasado una importante participación de las empresas colombianas y algunas probablemente transnacionales en estos hechos. Es el caso del parqueadero Padilla, un parqueadero de Medellín donde se encontró una documentación de la contabilidad de grupos paramilitares donde aparecían comprometidas una cantidad de empresas en relación con violaciones de derechos humanos. Y esto dio lugar a lo que en Colombia se llama la compulsación de 15.000 copias, es decir, de la justicia hacia la fiscalía, de la rama judicial hacia la fiscalía, es decir, el señalamiento de 15.000 casos o situaciones o personas que están implicadas en esta materia, según entiendo, porque yo no he podido ver esos 15.000 compulsaciones, pero eso es más o menos lo que uno logra entender. Recientemente entiendo que ha llegado esa situación a la JEP, y la JEP, a la JEP, y la JEP tiene ahí una oportunidad de desarrollar las investigaciones o las actuaciones orientadas a, como digo, ver los medios de convencer a algunos por lo menos de estos 15.000 implicados en estos hechos para que voluntariamente comparezcan ante la justicia ordinaria. Tercer actor importante, la sociedad civil, las víctimas y la sociedad civil. Están trabajando arduamente en esta materia cada vez más. Y quiero señalar aquí la importancia que la actividad de la sociedad civil tiene para todos estos procesos, para todas estas situaciones. Son muchos los factores que explican que Colombia tenga hoy en día un proceso de paz, que tenga una justicia transicional y demás, pero uno de esos factores es la acción de la sociedad civil. Hace 30 años, hace 40 años, estábamos en una situación terriblemente precaria, con unas violaciones de derechos humanos intensas y con una sociedad civil muy débil. Pero justamente, y quizás por la gravedad de la situación, esta sociedad civil se ha ido fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo con los años. Y hoy en día es robusta. Es una sociedad que hace frente a todo este tipo de situaciones y de dificultades. Y estoy seguro de que continuará haciéndolo. Y un cuarto actor, pues los empresarios. Los empresarios tienen, o las empresas tienen aquí la oportunidad de transformar sus actividades y de transformar la responsabilidad que han tenido en estos hechos, reconociéndola y contribuyendo a forjar un país mejor. Gracias. Muchísimas gracias, embajador.
es importante esa diferenciación que usted hace, porque muchas veces acá en los debates hemos criticado que se trata de poner a todos estos actores como si fueran similares, como si tuvieran el mismo poder, las mismas funciones, las mismas oportunidades, y usted hace una descripción muy relevante del rol diferenciado, del poder diferenciado y de las oportunidades diferenciadas de cada uno de estos, lo cual contribuye a más claridad en los procesos. Profesora Michalovsky, su última pregunta desde el panel es: ¿qué medidas o acciones serían relevantes para superar los desafíos que usted ya mencionó anteriormente desde una perspectiva comparada? Bueno, muchas gracias. Yo voy a usar esta pregunta realmente para unas reflexiones más quizás sobre lo que se puede aprender de la JEP y de la experiencia de la JEP más para más desde una perspectiva internacional. Y quiero empezar con algo que dijeron Roberto y Clara, y yo pienso que si se pudiera lograr eso, que las empresas, a pesar de no formar parte de la jurisdicción de la JEP, realmente hicieran aportes a la reparación de las víctimas y aportes a la justicia restaurativa, no por caridad y no por face washing, como dijo Ana María, sino realmente reconociendo responsabilidad, me parecería buenísimo. Pero todo lo que es menos de eso me parece como un poco, como lo dijo Ana María, me parece problemático, porque realmente para mí es difícil si las empresas que tenían una responsabilidad muy grande para las violaciones de derechos humanos pueden. Lo digo porque durante todas las discusiones sobre cómo lograr la rendición de cuentas de los actores económicos, en Colombia yo escuché mucho desde los sectores empresariales. Nosotros estamos felices con aportar verdad, pero ahí debe que terminar la cosa, porque nos necesitan para la construcción de la paz y todas esas cosas, que es muy lindo, pero yo creo que sin también algún reconocimiento de responsabilidad es muy difícil, y no sé muy bien cómo se logra dentro de un sistema como el de la JEP. Entonces estaría bueno quizás hablar un poco más de eso en la discusión. Pero volviendo a las lecciones, entonces, pero esa para mí es una importante. Pero también yo creo que hay varias, y por ejemplo, para mí la existencia, la creación de la JEP en sí mismo es algo que me parece muy, muy interesante para futuros procesos de paz. Tener como una jurisdicción con una lógica distinta a la penal retributiva me parece clave. Entonces, esa sería una muy buena lección para futuros procesos. Pero con respecto al tema que estamos hablando aquí, yo creo que eso, la lección principal sería que esa jurisdicción necesitaría tener una competencia sobre todos los actores del conflicto, de un conflicto que hay que superar, porque si no, hay todos esos problemas, desafíos que mencionamos, y yo creo que no solamente es importante para superar la impunidad, pero también para cambiar la narrativa del conflicto. Eso para mí es incluso más importante, porque dejar para mí, mirándolo desde fuera, y obviamente yo sé que yo conozco las discusiones políticas, todos los problemas que causaron sectores muy poderosos en Colombia con el proceso de paz, en el contexto de incluir a esos actores económicos. Entonces, lo digo no desde una perspectiva súper ingenua de académica, pero para mí sería clave incluir a todos los actores y decir, si hay un conflicto, la competencia debería ser sobre los crímenes del conflicto, y ahí buscamos cuáles eran los actores que hay que incluir. Y no decir, bueno, esos son los actores desde el inicio, los comparecientes son los más importantes y los otros son como un poco más marginales. E incluso ya me escucharon muchos de acá, ya me escucharon decir eso varias veces, pero para mí es clave también pensar en la terminología, y hablando de terceros civiles, como se hace en el contexto colombiano, eso ya dice de alguna manera, están fuera del conflicto. Los combatientes son los responsables principales y los otros quedan afuera. Y yo creo que eso es una lección muy, muy importante, y la JEP, para mí, en el caso,
abrir un caso como el caso 08 en el medio de toda de esos problemas, de todas las limitaciones, y abrir un caso que es un caso que realmente tiene el enfoque de desvelar los crímenes cometidos en alianzas, realmente mostrando que no era solamente la fuerza pública, no solamente los paramilitares, sino también que había que los intereses económicos en algunos casos eran fundamentales también para que se cometieran esos crímenes. Y yo creo que eso es un logro increíble dentro de todas las limitaciones que existen. Y para mí eso quizás es lo más importante, pero también hay que pensar bien cómo, y eso es quizás más para todos acá en el foro también, cómo poder superar las opresiones o incluso como se dice en inglés, los veto players, porque realmente eso se mostró muy claramente en Colombia, el poder que pueden tener y cómo eso también de alguna manera incide muy importantemente en lo que se puede hacer en la justicia transicional. Pero me parece una muy buena lección lo que está haciendo la JEP desde una perspectiva internacional. Muchísimas gracias, profesora Michalovsky. Y claro, no podemos olvidar que la Jurisdicción Especial de Paz es el resultado de una negociación y no de un ejercicio académico o de los sueños de la sociedad civil, y por tanto aún no es perfecta. Creo que muestra, por ejemplo, los problemas de tener a todos los actores interesados en la mesa de negociación o haciendo lobby y haciendo presión. Sin embargo, el hecho de tener este mecanismo nos permite ver qué es lo que falta y qué es lo que se puede aprovechar, y quizás uno de los valores fundamentales es que la Jurisdicción Especial para la Paz está haciendo todo lo que puede con las competencias que se le han dado e intentando con esa competencia extender el derecho dentro del marco del Estado de Derecho para lograr justicia y reparación. Y en este sentido, profesora Sandoval, nos gustaría que ahondara un poco en torno a la reparación y la justicia restaurativa y cómo estos podrían ser vistos como oportunidad por las empresas y los terceros responsables, más específicamente que en la respuesta anterior. Sí, está un poco unida con lo que dije anteriormente, pero quisiera resaltar algunos puntos. El primero es: veo al caso 08 como una oportunidad gigante para avanzar en el tema, avanzar desde diversos puntos de vista. Uno, en temas de macrocriminalidad. La macrocriminalidad por muchos es vista a veces como una forma de impunidad. En mi opinión no lo es. La macrocriminalidad lo que permite es ver los grandes patrones y determinar los grandes responsables, ¿no? Y es una manera también de poner la verdad cuasi judicial ahí. Entonces creo que esa es una gran contribución tratando de llevar a que las empresas rindan cuentas. La segunda oportunidad para mí en materia de reparación, o sea, la verdad no es diferente a la reparación, es una forma de reparación también, ¿no? Que creemos que podamos decir qué pasó y quiénes lo hicieron es fundamental. Es fundamental. Segundo punto, reconocimiento de responsabilidad. La reparación empieza por ahí, por el reconocimiento. Esta idea de que para que haya reparación lo que tenemos que hacer es darle a las víctimas solamente compensación y ya está, no es cierta. Las víctimas empiezan a caminar la experiencia reparadora a partir del reconocimiento del otro, de lo que se hizo mal, y la idea del reconocimiento en la jurisdicción es especialmente significativa. Entonces, ¿cómo podemos lograr que las empresas en el caso 08 asuman esa responsabilidad? ¿Cómo nos imaginamos ese proceso, Roberto? ¿Qué es posible ahí? Porque por ahí empieza. Y eso no es tan difícil. No es tan difícil. Si nos vamos a un círculo restaurativo, si lo empezamos a trabajar desde ya, allá se puede llegar. El tercer punto, creo que es fundamental rescatar que en Colombia existe un proceso multiactor.
y es multiactor porque alrededor de la jurisdicción vemos no solamente a los jueces, sino que también vemos a las víctimas, vemos a la sociedad civil, vemos a las empresas, vemos a los expertos, y yo creo que este círculo multiactor es fundamental para pensar la reparación y para pensar en cómo se satisfacen los diversos derechos de las víctimas. Lo que decía el embajador hace un momento de que en Colombia no estaríamos donde estamos hoy con este sistema transicional si no fuese por las víctimas y el rol de la sociedad civil. Es totalmente cierto, y estos son actores fundamentales. A lo que voy no es solamente que la jurisdicción deba atraer a las empresas o que las empresas quieran venir voluntariamente o los empresarios, los terceros ante la jurisdicción, sino también el papel que están jugando estos dos actores para que ellas tengan que rendir cuentas, ¿no? Entonces esta sumatoria de elementos son fundamentales para activar los procesos de reparación. Y acá quiero ir a la participación, ¿no? La participación de víctimas, la participación de mujeres, hombres, afros, indígenas, etcétera, en el país, que permita que sus voces se recojan en las comunidades. ¿Cómo ven las sanciones? ¿Qué forma podría tener esa sanción? Yo creo que acá el tema de la participación de las víctimas en los procesos restauradores y en cómo se materializan esas sanciones es crucial, ¿no? No es menor. Entonces, también esa es una pregunta para Roberto y para la jurisdicción. ¿Cómo vamos a hacer para garantizar que esas voces realmente se escuchan en esos procesos de determinar estas formas de sanción que esperamos sean restauradoras y realmente reparadoras para las víctimas, pero a la vez reconociendo las limitaciones que hay, porque no se va a poder hacer todo lo que las víctimas quieran? Lo digo con dolor en el alma, porque yo quisiera que las víctimas dictaran cómo se hacen estos procesos. La verdad es que hay límites, pero hay procesos para navegar estos procesos restauradores junto a ellas, junto a los otros actores, este círculo multiactor, para poder encontrar proyectos que realmente sean viables para generar nuevas transiciones de carácter económico. Bueno, muchas gracias, Clara. Súper interesante lo que dices de la identificación de patrones de responsabilidad. Aquí muchas organizaciones en el proceso del instrumento vinculante piden una corte sobre empresas y derechos humanos, de la cual políticamente parecemos estar bastante lejos, pero ¿por qué no pensar en estos insumos desde el ejemplo de Colombia, en esa conversación que están teniendo con la Corte Penal Internacional, que de pronto podría ser como digamos, un paso hasta conseguir una Corte Internacional de Empresas y Derechos Humanos? Y muy interesante también cómo estás caracterizando el espacio, el círculo multiactor, porque acá en la sociedad civil, en gran parte de ella, somos muy diversos, hay una crítica creciente a los espacios multiactores, porque se pone a las empresas con los mismos poderes y casi que con más o el mismo poder que los estados, ante estados empobrecidos que solo ven en las empresas los recursos que necesitan para poder alimentar sus presupuestos. Pero tú mencionaste elementos como, que también mencionó Sabine, como el reconocimiento de la responsabilidad, la importancia de la verdad. Sabine habló de la eliminación de los vetos, ¿cierto? En normas o en reparaciones que son importantes, de entender la participación de las víctimas desde su condición de víctimas con un poder diferente al de las empresas, y quizás estos nuevos como ejercicios multiactor nos van a ayudar a delimitar las condiciones que se debería tener en ese tipo de iniciativas. Bueno, con esto quisiéramos abrir entonces el espacio para el público. Me imagino que están ustedes ávidos de conversar con los panelistas, y prometo que ahora ya no voy a comentar más y les daremos la palabra a ellas y a ellos. Carlos, adelante. Ok, ya. Hola. Bueno, muy buenas tardes ya. En primer lugar, bueno, Carlos López de la Comisión Internacional de Juristas. Para agradecer en primer lugar a la Misión de Colombia y a la Jurisdicción Especial para la Paz por este evento tan interesante, y agradecer a los panelistas por los insumos tan importantes. Nada, a mí que trabajo por mucho tiempo en este tema, me parece sumamente interesante todo lo que han expuesto y lo que han presentado.
¿no? Hay desarrollos importantísimos. La contribución de la JEP es claramente un elemento novedoso e importante, ¿no? En esta búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Hay vacíos ciertamente, pero hay contribuciones importantes desde ya y quiero felicitarles y agradecerles por ello. Yo más bien lo que sí quisiera es, antes de formular una pregunta muy simple, es enfatizar algo que Clara Sandoval ha mencionado casi al último, que son una formulación en dos tiempos. En primer lugar, que, claro, el establecimiento de la verdad forma parte de la reparación, ¿no? y del proceso de justicia. Y como está señalado ya además en estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? El derecho a la verdad. Y al derecho a la verdad se puede llegar por diversas vías, no solamente a través de una comisión, ¿no? de verdad y justicia, sino también a través de un proceso judicial o cuasi judicial, etc. Lo importante es que las víctimas conozcan la verdad de lo que pasó, de los hechos, de los responsables, de las causas. Y en segundo lugar, que haya un reconocimiento, de que se hizo mal y que hubo una violación del derecho. Eso es fundamental, eso es también parte de la justicia y de la reparación verdadera bajo el derecho internacional, y no debemos olvidarlo. ¿Por qué? Lo digo ¿por qué? Porque periódicamente vemos ejemplos en diversas partes del mundo de empresas que muy voluntariamente, y muy ampliamente y flexiblemente se someten a dar reparaciones, pero eso sí, sin reconocer responsabilidad. Nunca. Veamos el caso de Brasil, ¿no? Volkswagen. Y casos así, ¿no? Después de procesos de investigación de fiscales allá en Brasil, se establecen actas e investigaciones y conciliaciones y finalmente la empresa va a brindar reparaciones. Claro, una buena cantidad, reparaciones importantes, pero nunca reconoce responsabilidad. Y esto es solamente un ejemplo así que se me ocurre ahora, ¿no? Hay muchísimo más. Entonces el asunto de la reconocimiento de la violación a los derechos es muy importante, y eso generalmente viene de una instancia imparcial siempre, ¿no? De una tercera instancia, una corte, una jurisdicción, y eso quizás tiene que ser el rol. Yo sé que hay limitaciones en la jurisdicción, ya lo he explicado, pero si a través de los informes, de los macrocasos, etcétera, se identificara la responsabilidad por vía indirecta de estos actores económicos, y eso se admitiera después, no por los actores económicos, ya sería un paso importante en esa dirección. Bueno, y por último, ya mi pregunta. Estoy haciendo una intervención de panelista. Perdonen por eso. Vías hacia adelante. ¿Qué posibilidades de cambio, de mejora de la jurisdicción para la paz y de la justicia ordinaria? Es que hay por ahí procesos, dinámicas a nivel nacional e internacional que nos den un impulso a todos nosotros a promover o a solventar estas deficiencias que se han señalado, pero también a afianzar los procesos en estas direcciones que hemos apuntado hoy. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Propongo que recojamos 2 o 3 y después les devuelvo la palabra. ¿Alguna otra intervención? 2 o 3 si las hay. Ramón, por favor. Sí, muchas gracias, Ramón Muñoz, de la Misión de Colombia. Es una pregunta relacionada con lo que está sucediendo con el macrocaso de la JEP, vinculado a lo que dijo la profesora Sandoval, de cómo ahí se están determinando patrones y cómo se están mirando también la posibilidad de que todos estos temas relacionados con la verdad y con la reparación se tramitan a través de este macrocaso que se refiere a personas y no a empresas. Pero mi pregunta es en el sentido de todas maneras va a quedar un registro muy importante en el macrocaso
de empresas nacionales o multinacionales, no lo sé yo, que han intervenido de manera activa, seguramente o presuntamente, en las violaciones de derechos humanos durante el conflicto. Y ese registro va a quedar ahí, y ese registro podrá servir o no, es la pregunta, como base para iniciar esas reflexiones respecto a responsabilidad de empresas, o existe la limitación, porque bueno, hay un reconocimiento voluntario de parte de algunas personas que puede que involucre a otras personas, entre otras cosas, o a otras empresas, o a la misma empresa directamente como responsable de esos actos. Entonces, ¿cómo se podría utilizar eso bien a nivel judicial o simplemente a nivel histórico para continuar con esta reflexión respecto a la responsabilización de las empresas? Es mi pregunta. Eso me parece importante. Esa es la primera. Y la segunda pregunta es, en todo caso, respecto al tema del tratado, uno encuentra que de momento, digamos, son países del sur los que apoyan el desarrollo de un tratado y que apoyan el desarrollo de normas para fijar la responsabilidad de las empresas multinacionales, y cómo este ejemplo de la JEP puede mostrarles, según el magistrado u otros de los panelistas, que no se trata simplemente de destruir las empresas, cosa que es muy difícil hacer desde el punto de vista de la justicia especial para paz o de otro sistema de justicia, sino cómo puede contribuir a lo que también era mencionado, de que pueden tenerlo como una oportunidad para desarrollar ese nuevo modelo empresarial respetuoso de los derechos humanos, vinculado a las comunidades, vinculado al país y a la inversión en el país en un momento determinado. Ese mensaje creo que puede ser muy importante desde la JEP y desde Colombia también. Esas son dos consideraciones. Muchas gracias. Gracias, Ramón. ¿Alguna otra intervención antes de devolver la palabra a nuestros panelistas? Lo siento, in inglés. So I want to pick up on a point that, is that okay? I want to pick up on a point that Clara raised around the sort of expansion of the case law beyond Colombia, with Lafarge in Syria, also Lunden in Sweden. Both of these cases show the importance of the criminal prosecution system, but they also show the limits of translating that into remedies and reparations. But in Colombia, you have sort of the dual process, the establishing reparations and also the criminal prosecution. If you could make one recommendation to other states, like just one, because we've covered a lot of ground here, what do you think is the primary recommendation you would make to states about how to either merge these processes so that the criminal prosecution does automatically lead to the reparation, or to keep them distinct so that you are pursuing both going forward? So what is Colombia offering to the rest of the international community? Thank you. Muchas gracias, Tara. Me informan las intérpretes que las habíamos contratado hasta las 12:30, pero tenemos el salón aún, así que las voy a liberar de su deber, agradeciéndoles mucho por el trabajo. Y voy a devolver entonces la palabra a nuestras y nuestros panelistas, y quizás ahora lo voy a hacer en un orden inverso. Podemos empezar entonces, profesora Sandoval, con estas 3 preguntas, la que usted quiera responder. Wow, ¿por dónde empiezo? Me voy a ir por la pregunta de Tara, y quiero poner un tema sobre la mesa grande. Mi tema es la reparación. Yo quiero que las víctimas puedan ver satisfecho su derecho a la reparación, y Colombia generalmente puesto sobre la mesa como el país donde existe la ley más ambiciosa, la ley 1448, para dar reparación a las víctimas, pero donde lo que hemos visto después de más de 10 años de implementación de la ley es que realmente ha sido una minoría la cantidad de víctimas que han podido acceder a alguna forma de reparación dentro de ella, especialmente la compensación. Pero todavía hay una deuda grande y pendiente. La pregunta que hace Tara es muy importante porque nos pone a pensar en la coexistencia de recursos, ¿no? De an effective remedy, ¿no?
¿qué hacemos? ¿Los mantenemos diferentes? ¿Los unimos? Y esto viéndolo desde la víctima. ¿Cómo hago para que la víctima tenga acceso a la reparación? Y en mi opinión, lo que hemos aprendido en Colombia es que aunque se creó una ley de víctimas, un programa doméstico de reparación, que es supuestamente el más efectivo porque va a ser pronto, etcétera, esta no ha sido la realidad, ¿no? Y también ha sido claro que la falta de recursos, dada la masividad de víctimas, un país con más de 9 millones de víctimas, pues no coge la atracción que uno quisiera que tuviera, ¿no? Pero lo que también vemos es que los sistemas judiciales, y esta lección la aprendimos con Justicia y Paz, es que no es posible reparar a las víctimas en sede judicial porque va a tomar 80 años o más hacerlo, ¿no? O sea, no es posible, no va a haber un recurso adecuado, pronto y efectivo, como llaman los principios de Van Boven, a la reparación. Entonces, en mi opinión, deben existir diversos recursos y en un mundo ideal estos deberían poder complementarse. Y yo creo que el gran aporte a la reparación que hace la jurisdicción con la reparación en materia restaurativa no es replicar la reparación de la ley de víctimas, porque eso no es lo que hace la JEP, no es y no debe hacerlo. Lo que hace es ayudarnos a pensar la no repetición. Yo creo que el gran aporte a la reparación de la jurisdicción es cómo atacamos las causas estructurales de la violencia, ¿no? A las que, por ejemplo, las empresas han contribuido de manera tan activa. Entonces es cómo generamos coexistencia, complementariedad bien activa entre los diversos recursos que las víctimas deben tener para poder satisfacer su derecho, ¿no? En un mundo ideal, todos deberían converger, la víctima pudiendo hacer uso de la ley 1448, pero la víctima también pudiendo acceder a que haya un reconocimiento de responsabilidad y a las medidas de no repetición que salen de las medidas restaurativas, ¿sí? Pero yo creo que eso es fundamental. Lamentablemente todavía tenemos muchísimo que navegar a nivel mundial para hacer las reparaciones realmente efectivas. Esa es la realidad. Muchas gracias. Ahora, profesora Michalowski. No sé si puedo hacer justicia a las preguntas, creo que no, pero quería comentar algo primero y es porque Clara habló de garantías de no repetición y una de las cosas que siempre hablamos y me parece muy importante mencionarlo aquí también es si los estados no deberían ofrecer como garantía de no represión la introducción de la responsabilidad penal corporativa, porque realmente si vemos que el proceso, si un conflicto tenía como mucho que ver con intereses económicos corporativos, etcétera, que no pueden adecuadamente ser abordados en una justicia penal individual, eso sería poder una garantía de no repetición. Solamente mencionar esto, ya un poco utópico, pero me parece importante mencionarlo. Y pensando en la pregunta de Carlos, no tengo realmente las vías claras, pero lo que yo pienso es que hay varias, yo pienso que para lograr realmente el objetivo de superar un poco la impunidad de actores económicos, tanto individuales como corporativos, yo pienso que necesitamos usar muchas vías en paralelo. Entonces, en Colombia sí existe la jurisdicción ordinaria y la JEP, y yo pienso que un punto fundamental sería que ambas avanzaran con esos temas en lo que pueden. Y yo también pienso que si la jurisdicción ordinaria avanzara más en esos temas, habría un incentivo más grande para que los actores económicos sí se sometieran a la JEP para los beneficios que la JEP puede ofrecer. Solamente que en este momento, como sabemos, eso es un poco utópico también. Pero, por ejemplo, más articulación entre las dos jurisdicciones y desde la JEP también pensar y eso ya se está pensando, pero vale la pena mencionarlo, pensar en compulsas cualificadas en el sentido de que toda la información que surge en el proceso dentro de la JEP sobre personas sobre los que la JEP no tiene competencia, remitirla a la jurisdicción ordinaria para usar
en procesos contra esas personas, eso también podría, ojalá, ayudar, pero todo eso con también siempre teniendo en cuenta, obviamente, las estructuras de poder dentro de las jurisdicciones y de las cortes. Por último, yo pienso que también es importante pensar en una articulación entre lo que está pasando en Colombia y al nivel internacional. Por ejemplo, yo creo que podría ser muy interesante en algún momento si vemos que realmente hay limitaciones de lo que la JEP puede lograr, que realmente la sociedad civil en los países del norte contra las multinacionales empezará investigaciones, ya hay, pero también juicios, como se hizo, muchos de los juicios que mencionamos se hacen fuera de los países del conflicto, como Lafarge, por ejemplo, es un proceso en Francia sobre algo que pasó en Siria, y yo creo que eso, obviamente hay Chiquita y Drummond también en Estados Unidos, pero hay que pensar en todo eso para realmente tratar de presionar por donde se puede. Muchas gracias, magistrado Vidal. Bien. Yo quisiera concluir señalando que lo que hemos oído hoy muestra el desafío que hay acá. Nosotros somos conscientes de que los pasos que estamos dando nos están conduciendo a consolidar este campo. Tenemos la ilusión de poder hacer decisiones que avancen y que puedan constituir o abrir debates y precedentes, y ahí hay una disposición para hacerlo. Y también vemos la necesidad de obrar con otras autoridades judiciales. Ya lo mencionaba Clara, en Colombia hay mecanismos en claves de reparación administrativa, pero también de reparación judicial de responsabilidad del Estado, pero también de reparación en términos del derecho privado, y también de reparaciones en términos del derecho internacional de los derechos humanos. Y lo que entendemos es que, como bien lo decías, hay que establecer como un lazo entre todos esos escenarios judiciales y jurisdicciones, para tal vez tratar de encontrar como puntos comunes o intercambiar lenguajes. Y respecto a al futuro, pues, de nuestra investigación y de la reparación, quisiéramos también insistir en un desafío que quisiera dejar sobre la mesa. Vamos a discutirlo después, pero es las dificultades que hay para abordar temas de reparación de daño masivo. Estamos hablando en el caso de Colombia, 50 años de conflicto, 9 millones de víctimas, ¿sí? De acceder a ello con las categorías tradicionales de valoración del daño, construcción de reparaciones y pagos, indemnizaciones o incluso prestaciones concretas. Y porque siempre se ven como cortas, insuficientes o impagables. Ya la cuenta solo de indemnización en Colombia va en 300 billones de pesos, que es varias veces el presupuesto de la nación. Entonces, un poco lo que estamos viendo es la necesidad de pensarnos unas reparaciones más en clave de intervención social y en clave de cómo el Estado y los otros actores del sector privado pueden introducir transformaciones en políticas públicas y volver a conectar el viejo lenguaje de la reparación estatal o de las reparaciones en derechos humanos. Es decir, mucha creatividad en los recursos para hablar el lenguaje, muchos lenguajes diversos de reparaciones. Gracias. Muchas gracias, profesor Vidal. Embajador, usted tiene la palabra de cierre. Gracias, Ana María. Quisiera aprovechar la oportunidad que me das para explicitar por qué dije que los empresarios, como cuarto factor de las cosas que se están haciendo en Colombia, pueden servirse de lo que está pasando para avanzar en esta materia. Y es que, tal vez por la premura de tiempo, di por hecho que se conoce, y muchos de ustedes probablemente lo conocen, pero puede que otros no, cómo está diseñada la JEP, y ofrece una oportunidad justamente de ir más allá, como se ha dicho de alguna forma en el panel,
de ir mucho más allá de lo que es la discusión de la penalidad y de la discusión de del castigo penal, y orientarse más hacia la reparación y la transformación de la situación. En la medida en que la JEP previó una combinación, la posibilidad de tener justicia restaurativa y justicia adversarial. Y justicia restaurativa implica, por parte de quienes sean responsables de violaciones de derechos humanos, comparecer a la JEP, reconocer su responsabilidad, contar la verdad y disponerse plenamente a reparar. Y en función de eso, en vez de cárcel, reciben de parte de la JEP una sanción consistente en la orden de reparación, concertada con las víctimas y supervisada por los magistrados y magistradas. Los que no lo hagan se someten a una justicia adversarial, y entonces, si son derrotados en juicio y se comprueba su responsabilidad penal, pues son sancionados con 20 años de prisión, si definitivamente no reconocen su responsabilidad, o con hasta 8 si en la mitad del asunto se arrepienten y dicen, bueno, yo sí quiero más o menos colaborar. Entonces, esa primera posibilidad, la de comparecer a la JEP, reconocer la verdad, manifestarse dispuesto a reparar y someterse a una sanción reparadora, es la que les abre a empresas y empresarios que tengan responsabilidades grandes en Colombia en violaciones de derechos humanos, de transformar su situación. Es una oportunidad única, es una oportunidad que no existe en otras partes y seguramente va a existir después como ejemplo de lo que sucede en Colombia. Y es una creación, yo no me canso de decirlo, admirable, que se haya logrado diseñar en el país una fórmula a través de la cual se supere esa confrontación que existía entre paz y justicia, porque en el pasado lo que predominaba era la eliminación del derecho a la justicia en aras de sacar adelante el derecho a la paz. Y es hasta cierto punto entendible, pero no le hacía, no estaba bien con las víctimas. Aquí se encontró una fórmula a través de la cual hay justicia, y no solamente hay justicia, sino que hay un camino de transformación. Lo que hemos visto de parte de muchas personas que han comparecido a estos procesos en esa condición es que hay una transformación, hay un cambio tanto en la actitud de ellos como en la actitud de las víctimas. Y las empresas, y termino con esto, Ana María, que no tienen corazón, de todas formas tienen allí la posibilidad de hacer frente a situaciones de desprestigio y a deficiencias de carácter económico que puedan traerle el hecho de no reconocerlo. En Colombia hay mucha gente que hoy en día no toma una bebida producida por una empresa que está ligada a asesinatos de sindicalistas. No es que esté en riesgo de quiebra por esa circunstancia, pero de todas formas hay un desprestigio social que no tiene sentido que se mantenga. Entonces, situaciones como esas pueden cambiarse, pueden transformarse, y son buenas para las empresas, son buenas para las víctimas y son buenas para el país en su conjunto, que nos permite pensar las cosas en una forma diferente y reconocer los derechos de las personas. Así que yo termino simplemente reiterando mi aprecio y mi admiración por los mecanismos de justicia transicional creados en Colombia y haciendo votos porque tengan el mejor desarrollo, incluyendo su competencia en relación con esta responsabilidad de las empresas por violaciones de derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a estas y estos panelistas que nos han insertado en un mundo en el que no nos hemos inmergido mucho aquí en Ginebra. La mayoría, algunas personas tienen gran experiencia en el tema. Queda claro que tenemos un montón de elementos que son complementarios, que en otros casos son subsidiarios, y que hay que ver cómo se va armando ese rompecabezas en tierra bastante inexplorada, ¿cierto? Que nos lleva también a pensar
la transformación de la lógica de la justicia y de la guerra, o de la justicia y de la paz, como lo ha dicho usted, embajador, y que por tanto necesita muchas cabezas y muchas experiencias para avanzar, y en ese sentido creo que aquí en este salón hay todo el interés en seguir el trabajo de la jurisdicción, de las académicas que la están apoyando, por supuesto del Estado colombiano, y de continuar con esta historia, esperando que esto pueda también nutrir otros procesos que esperamos que comiencen pronto de transición en las guerras actuales. Muchísimas gracias, es un honor para mí, que no soy experta en estos temas, poder aprender de ustedes, y quiero además agradecer a todo el público que estuvo aquí presente, escuchando atentamente, y a nuestras intérpretes que finalmente extendieron el tiempo y nos ayudaron a entendernos. Muchísimas gracias y bon appétit, Roberto. No, yo solo quisiera, a nombre de todos mis colegas en la Jurisdicción Especial para la Paz, agradecer a los panelistas, a las organizaciones que permitieron este evento y al público. Este lugar para nosotros es sumamente importante en el trabajo de la jurisdicción.